Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Vamos a recibir al licenciado en Economía Alejandro González, uno de los directores de Frigorífico Las Piedras. En un año 2025 que cierra con números realmente muy interesantes. Ya vamos a compartir un informe de Manuela García Pintos. Vamos a hablar de las perspectivas también, naturalmente, para 2026. Para aprovechar el tiempo, ya nos vamos a ir a esta puesta a punto del mercado internacional de la carne y ya comenzamos la entrevista con Alejandro González. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. El año 2025 cierra para Uruguay con un desempeño muy positivo en el complejo cárnico. Las exportaciones de carne y productos cárnicos superan los 3.300 millones de dólares, a los que se suman alrededor de 400 millones por exportación de ganado en pie y cerca de 1.000 millones provenientes del mercado interno. En conjunto, la facturación del sector ronda los 4.700 millones de dólares. El volumen exportado de carne vacuna alcanza unas 540.000 toneladas, impulsado por un crecimiento en la faena y por un incremento en el peso promedio de las carcasas. El precio promedio de exportación se ubica en torno a los 5.000 dólares por tonelada, lo que representa un aumento significativo respecto al año anterior. La colocación externa se distribuye con mayor equilibrio entre los principales mercados, con participaciones similares entre Asia y Estados Unidos. La faena nacional llega a unos 2.400.000 bovinos, un 6% más que el año pasado y uno de los niveles más altos registrados. Este volumen supone una extracción cercana al 25% del stock, impulsada por la intensificación de los sistemas productivos y por el crecimiento de la terminación a corral. El mercado internacional mostró señales alentadoras a pesar de la volatilidad global. La demanda de proteínas se mantuvo firme y permitió absorber mayores volúmenes. Los acuerdos comerciales en negociación y las perspectivas de nuevos accesos de mediano plazo aportan un horizonte favorable. Las proyecciones indican que, más allá de eventuales ajustes, los precios internacionales tenderán a sostenerse en niveles razonables durante el próximo año. Bueno, Pablo, ahí teníamos algunos números de cómo cierra 2025. Lo anunciábamos recién. Vamos a recibir a Alejandro González. Alejandro, el gusto de tenerte por aquí con Pablo nuevamente en el programa. Bienvenido nuevamente, Ale. El gusto es mío, figura repetida. Bueno, pero siempre es importante, además, en un año tan particular. Recién Manuela repasaba algunos números. ¿Podríamos pensar o definir este 2025 que cierra como un año para encuadrar, Alejandro? ¿De qué punto de vista? Desde el punto de vista del precio, porque uno ve el valor promedio de la tonelada de carne vacuna, sube un 20%, Uruguay aumentó el volumen de carne exportada. Está muy bien, déjame subirte la apuesta. Yo diría que es un año muy bueno para la cadena en cierta forma. Hay que lograr capitalizar las oportunidades que nos está dando hoy en día el mercado. Sí, igual no quiero venir con una tesitura pesimista, pero sí es momento de empezar a poner las barras en remojo. ¿En qué sentido, Alejandro? Lo que dijo Martín, precio. En precio, si hoy entramos a ver... no es razonable, si vemos el IMEX del 1 de noviembre de este año en 5.000 dólares, si vemos que se está pagando el novillo 5.50, 5.60, la cuenta del carnicero 2 más 2 es 4, algo que no me cierra. Si entramos al valor agregado industrial del novillo tipo INAC y vemos que el valor agregado industrial se está asemejando al del 2022, que creo que los tres vamos a estar de acuerdo que fue de los peores años de la performance de la industria, señores, es alarmante en ese sentido. Insisto, igual, no quiero ser alarmista, no es por ahí. Alejandro, pero esto puede corregir por dos lados, o por una baja en el precio del ganado o por una suba en el precio del mercado internacional. Sin duda, sí. Arranquemos por el mercado internacional, que viene de una suba de un 20%. ¿Hay espacio para que en el exterior pueda seguir subiendo la carne? Está buena, muy buena la consulta y por dónde venís. Creo que si vos querés hacer un análisis del mercado internacional, son 5 los factores que tenés que considerar. El 53% de la mercadería que se exporta a nivel internacional está acaparado por 3 países. Estados Unidos, Australia y Brasil. Si agregamos India, 65%. Uruguay representa solamente el 3.8% de la mercadería que se exporta. O sea, somos tomadores de precio. Exacto. Y nosotros no vamos a modificar ningún precio, por más que nosotros que lo querramos así. Somos de nicho y no somos de volumen. Segundo, entre China y Estados Unidos concentran el 50% de la mercadería que se importa. Para Uruguay es un 70% en volumen y un 60% en valor. Solía ser más de un 75% en valor. Pero con lo que pasó con la Unión Europea bajó un poco. Y después, bueno, los otros 3 puntos a tener en cuenta: modificación del precio del dinero, bajas de tasas de la Fed, economía global expectante, shocks
Trump, tasas, China, salvaguarda, todas esas cosas te cambian pero la dinámica. Vamos de a una en diaria. todas esas cosas. Estados Unidos, a pesar de Trump, aranceles, lo que sea, Estados Unidos con el stock más bajo de los últimos 70 años, con necesidad de ganado y de carne, todo indica que Estados Unidos va a seguir siendo un buen mercado, que además paga bien la carne. A ver, sí. Y si vamos puntualmente uno a uno, repasando lo que vos dijiste. Sin ningún lugar a dudas, con la baja producción sumado, como decís vos, a los stocks más bajos de los años 50, se calculan, es por naturaleza un destino atractivo para las exportaciones. Ahora, si vamos a Estados Unidos, entre Australia, Brasil, México y Canadá, se concentran el 70% de la mercadería que se exporta a Estados Unidos. Para Uruguay tenemos una cuota, tenemos un negocio fuera de cuota que ha aumentado mucho estos meses, ¿a raíz de qué? Del 40% de Brasil que ahora se sacó. Eso va a modificar el flujo, el comercio internacional de carne es flujo. Si hoy en día Brasil vende más en Estados Unidos, vende menos en China, y así viceversa y los otros destinos. Eso va a traer aparejados ciertos flujos, Brasil va a aumentar su exportación a Estados Unidos. Estados Unidos aumentó un 60% su importación en un marco de 3 años. Y como decís vos, se esperan, o sea, las perspectivas son positivas de acá a 2-3 años más, pero no te olvides que hoy en día Estados Unidos está con una faena de ratio de vaca a total de faena 25% menor que hace 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Algunos analistas sostienen que estamos tocando fondo. Sí. Alejandro, ¿y al consumidor cómo lo ves? Porque en definitiva todo esto luego se sostiene si el consumidor está dispuesto a pagar más. ¿Cómo lo ves al consumidor con estos niveles de precios que hoy se manejan en Estados Unidos, en Europa? Es muy buena la pregunta. A ver, creo que ya todo lo hemos escuchado y hay muchos estudios que relacionan o correlacionan positivamente el aumento de los ingresos de los hogares con el consumo de proteínas, sobre todo las proteínas rojas. Ahora, el tira y afloje se está dando es hasta dónde el mercado puede convalidar estos precios. Europa. Los precios que está convalidando Uruguay en Europa, además de haber aumentado un 40% en volumen, un 60 y pico % en valor. ¿Hasta cuándo se va a poder convalidar? Todo fue, incluso sumar después lo que son aranceles, fueras de cuota y demás. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. A nosotros cuando íbamos en este caso a Anuga, íbamos a estar clientes, te llevaban a comer tu carne. Este año me tocó que me llevan a comer aves exóticas. ¿Por qué? Porque no, el precio del lomo se fue muy caro. Y bueno, hay que ver, es un trade-off, es un tira y afloje, hay que ver hasta dónde se da. Alejandro, uno te escucha y inmediatamente, ahora vamos a hablar un poco más sobre las perspectivas. Le viene a la cabeza lo que fue el cambio esta situación y esta foto actual duró mucho más de aquel pico de 2022, pero vos te imaginás, cuando hablas de un escenario, digamos, con esta situación, algún riesgo de que se repita aquella situación de 2022 de una caída tan importante como la que se dio. A ver, los trasfondos son distintos, ¿sí? 2022 era un componente, creo que yo, más local de Uruguay que internacional. Hoy el precio del ganado está sostenido por dos variables fuertes, un contexto internacional que empuja, no podemos ser, no vamos a querer tapar el sol con un dedo, con la mano. Casi todas las ganaderías. Y va a seguir pasando eso. Es decir, ¿hasta cuándo? No sé, pero las perspectivas son positivas, pero después también en el mercado interno tenemos una burbuja local o un empuje local, que es como te decía yo hoy, la cuenta del carnicero. Si el IMEX al 1 de noviembre, ¿por qué uso 1 de noviembre para desestacionalizar y sacar la cuota? Te da $5.000, la industria no puede estar pagando $5.50 por el novillo porque hay algo que no me cierra. ¿Y por qué Alejandro se les desalineó tanto el precio del ganado con respecto a lo que es el valor de la tonelada de carne vacuna? Si el negocio está tan justo. Perfecto. Cumplimientos. Noviembre, carne para fin de año, cuota Estados Unidos, equipos kosher. Yo calculo que debe venir por ahí. Es la única explicación lógica que se puede encontrar. Porque no tendríamos que tener entonces, pensás ese desequilibrio con respecto a lo que es el tema histórico, precio de la tonelada de carne vacuna. Yo lo que quiero transmitir no es una idea pesimista de que se viene el fin del mundo, no creo que eso suceda. Hay un escenario internacional que va a sostener de cierta forma el precio de la carne. Lo que sí quiero transmitir es que tanto el sector agropecuario como el sector industrial necesitamos un precio estable de producción, un precio estable que nos permita proyectar, que nos permita trabajar y nos saque en cierta forma el dejo de riesgo o el asumir riesgo, que siempre lo hace uno de los eslabones de la cadena, ¿no?
Pero de alguna manera estos $5.000 es bastante estable. ¿Qué estamos hablando? Todo este año prácticamente. Sí, no, sin duda. Ha sido un precio estable. Sí. En ese parámetro de 5.000 más o menos. Totalmente. ¿Eso no es estabilidad también? Eso es estabilidad, por supuesto que sí. Pero si, insisto, lo que dije antes, si tú estás pagando un 10 o un 15% más en el valor del kilo a la hacienda, hay algo que en la ecuación no da. Eso te da, para el novillo, Alejandro, hay en el eje de los $5 más o menos hoy. Números redondos. Números redondos. Ese sería, digamos, un escenario previsible. Ganado comercial. Algo ganado comercial. Sí. No, obviamente, no corral. Comercial. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos hablando. ¿Cómo les va? Buen domingo para todos, domingo 14 de diciembre de 2025, bueno, última edición de este año del programa. Vamos a actualizar con los datos de lo que se espera para este domingo. Justamente tenemos el mejoramiento que se está empezando a dar ya ahora en la mañana, mediodía por el suroeste, el avance de un frente frío a través de lluvias y algunas tormentas que durante la tarde y noche se van a extender al resto del país. Ya va a ir bajando un poco la temperatura. Ayer el sábado fue un día de mucho calor, llegamos a 33 en el sur, nos quedamos en 24 o 25 ahora a mediodía, y después ya en la tarde y noche va a ir descendiendo. Y en el centro y norte, como el sistema frontal llega más tarde, también un día que va a presentar máximas entre 32 y hasta 35 grados en el norte. El lunes ya baja las temperaturas mañana, un ambiente fresco, 16 en el sur la mínima, 24 la máxima. En el centro y norte 15 la mínima, 27 a 28 la máxima. Un lunes que va a presentar todavía cierta inestabilidad en la frontera con Brasil temprano, luego mejorando y aclarando, despejándose. El martes ambiente fresco y húmedo en la madrugada, con mínimas al sur de Río Negro entre 12 y 14 grados, al igual que el miércoles mínimas similares, y en el norte de Río Negro 15 a 16, tanto el martes como el miércoles de mínima. Las temperaturas todavía templado el martes, ambiente soleado y estable, 25 en el sur, 28 a 30 en el centro y norte. El miércoles 17, estable y soleado, aumento de temperatura, 31 la máxima en el sur, 32-33 en el centro y norte. Para el jueves 18, estable y soleado, seguirá aumentando la temperatura, 32-33 en el sur, 35 en el norte. Y ya para el día 19, el viernes 19, esperamos un nuevo mejoramiento con la posibilidad de lluvias, algunas tormentas que se podrían extender parcialmente también el día sábado. Así que bueno, sigue esta variabilidad, sigue registrándose algunas tormentas, un régimen bastante interesante. Ojalá que esto se mantenga en este verano 2025-2026. Y bueno, recuerden que vamos a estar todo el verano actualizando la información en Carve, 11:30 de la mañana, por valor agregado. Un abrazo bien grande, que tengan buen verano y hasta el año que viene. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. El mercado de Hacienda Zafaena cerró la semana con firmeza, sostenido por una demanda más activa y entradas cortas. Los novillos promediaron $5.15 por kilo en cuarta balanza, levemente por encima de la semana previa. Las vacas también ajustaron al alza hasta $4.78, mientras que las vaquillonas se mantuvieron estables en $5. En ovinos, el aumento de la oferta generó una extensión de las entradas, marcando un escenario menos fluido que semanas anteriores. En reposición, la baja disponibilidad de ganado mantiene un mercado ágil con buena demanda y valores sostenidos. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo!
Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Desde Uruguay, cuidando la sanidad de sus cultivos, la salud y nutrición animal, con tecnología, innovación y compromiso con el campo. Cibeles acompaña al productor aportando confianza y resultados. Presentes en toda América, cumpliendo con los máximos estándares de calidad. Cibeles, confianza que genera resultados. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con el licenciado Alejandro González, uno de los directores de Frigorífico Las Piedras. Alejandro, veníamos hablando en el primer bloque de lo que es el mundo actual, de cómo viene, bueno, hablábamos de Estados Unidos, de las cuotas de los aranceles. ¿Qué puede pasar de acá en adelante? China anuncia las medidas de salvaguarda para el mes de enero, las postergó estarían a partir de enero. ¿Qué se puede esperar de este mundo cambiante, globalizado y que puede tener día a día alguna variación? ¿Vos cómo la ves para el inicio de 2026? Mira, Pablo, nosotros veníamos hablando del contexto internacional, ¿sí? De las 470 y pico mil toneladas que lleva exportadas a Uruguay, 86% se concentran en 3 lugares. Estados Unidos, NAFTA, mejor dicho, China y Unión Europea. Por primera vez en la historia, o no quiero decir por primera vez en la historia, pero hace mucho que no se da, que el NAFTA y China están igualados en volumen. Ya hablamos de Estados Unidos, China. Hoy en día, que era uno de los puntos que te mencionaba al principio, que son shocks, ¿sí? Hoy en día hablábamos de las tarifas, Trump, hoy shocks en cuanto a cambios inesperados, salvaguarda, problemas de intensificados en aduanas. Seguimos a la espera de qué es lo que va a suceder con el tema del cupo, el famoso cupo de salvaguarda arancelario que va a imponer China. Se iba a informar en agosto, después en noviembre, ahora en enero. Informalmente se habla de un cupo de 2.3 millones de toneladas. Para que ustedes logren dimensionar el mercado chino, hoy en día son 2.9 millones de toneladas. De las cuales Brasil vende casi 1,5 millones. Entre Brasil y Argentina son el 70% del mercado. Claro. Más o menos. Y Brasil es el 50%. Un poquito más, 53-54% de eso. Alejandro, ¿y qué pasa ahí? Planteemos un escenario probable. Si China efectivamente coloca, digamos, un cupo global y lo usa y tiene el beneficio quien primero llega, digamos, con la carne a puerto chino, ¿ahí cómo queda posicionado Uruguay? ¿Qué preferirías vos? ¿Eso, ir una cuota por países? ¿Cómo? Eso para mí será muy malo. Es decir, cualquier cuota del tipo First Serve, First Team, que sería el primero que llega, primero que desorganiza, destruye valor. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, ¿cuál es la política de producción de Brasil? Volumen. ¿Cuál es la política de producción de Uruguay? Calidad. Uruguay necesita producir nicho. Uruguay representa el 7% de China. Vos tenés que tener un contrato o tenés que tener una forma de producción regular en el año que te permita vos valorizar siempre lo mejor posible de tus costes en programas de nicho. Si vos tenés que llegar de un día para el otro con todo el volumen, porque yo tengo que pagar arancel, lo único que haces es destruir valor. Lo ideal sería que Uruguay tenga 200.000 toneladas de carcasa, digamos, para seguro. La famosa cuota salvaguarda al 12% sea, por ejemplo, por
past performance. Es decir, si Uruguay históricamente está entre un 7 a un 10%, le vamos a dar a Uruguay 230, 240, 250.000 toneladas para importar en 12 meses del año. Y así lo mismo para los otros países. Eso sería, creo yo, desde el punto de vista de la industria o de la cadena uruguaya, lo mejor para maximizar valor. En un momento, a modo de ejemplo, Rusia fue el principal mercado para Uruguay en volumen. Se pinchó un día y desapareció y apareció China. ¿Estamos en riesgo con respecto a lo que puede ser China de futuro o es un tema de que China va a seguir siendo un importador más allá de esta salvaguarda? Es como yo te dije, los tres principales mercados de nuestras carnes son China, que todo lo es algo distinto, Estados Unidos, que se ha transformado, quiere hacer algo similar, siempre cambian los reglas del juego, y la Unión Europea. Tema de deforestación, IUDR, aranceles, proteccionismo. No quiero ser alarmista, yo no creo que esto se pinche y que de un día para el otro tengamos el catástrofe o el fin del mundo, pero bueno, sí, hay que buscar alternativas de mercado que nos permitan poner los huevos en distintas canastas. En esa alternativa se confirma una iniciativa del gobierno anterior en cuanto a integrar el Transpacífico. Excelente noticia. Son nuevas alternativas de mercado. Y sí, son excelentes noticias para empezar porque creo que nos abren las puertas a un mundo en el cual hoy en día Uruguay no está entrando. Vietnam, Filipinas, Malasia estamos, pero esto sin duda va a ayudar, nos va a dejar con ventaja arancelaria en Japón. Que hoy es 38,5. 38,5 para Japón, Uruguay, 23 si yo no estoy equivocado para lo que es Transpacífico y pasa a ser un 9% en un par de años, creo que 2030, 2032. Todo suma. A ver, lo que hablábamos hoy, Estados Unidos, tú me mencionabas, reducción en producción. ¿Cuál es el mercado de exportación nato para la producción americana? Japón, Corea. Uruguay no puede aprovechar, no puede ir. ¿Por qué? Porque tiene parte del 38,5 de arancel. Alejandro, y el tema China, para redondear lo que me quedaba pendiente preguntarte, ¿cómo impactan hoy en el flujo comercial los controles que realiza China en el tema residuos? Bueno, no, eso es adulterar la regla del juego. ¿En qué sentido? En que muchos importadores chinos, generalmente, calculo yo que pocos trabajan con fondos propios, muchos trabajan con fondos de crédito, préstamos o lo que sea. Ellos tienen cierto periodo, digamos, entre que desaduanizan la mercadería o de que llega la mercadería a puerto hasta que la venden dentro de su flujo comercial, y todo ese tiempo se está siendo modificado por los controles intensivos en aduanas. Es decir, si un importador chino estaba acostumbrado, vamos a poner una semana de plazo para sacar la mercadería, él sabía que en una semana tiene la carne en sus depósitos y ya puede salir a vender. Hoy en día esa semana capaz que son 2, 3, 4, 5, no lo sé, pero eso lo que va a hacer es que o se quede sin préstamo para CAPEX, para poder trabajar, para poder hacer funcionar su comercio, o tenga que pedir nuevos créditos. Uruguay aprovechó aquella situación que se dio en su momento a propósito de China y de nicho, cuando Estados Unidos estuvo con plantas frigoríficas de Estados Unidos fuera de China, arancel adicional de China a Estados Unidos, en lo que puede ser el nicho de carne de alta calidad. Se dijo bastante que quienes podrían capitalizar esa situación, Uruguay, Argentina, además de Australia, que tiene ya una... Es de Australia. Sí, por eso Australia en 2020, problema político por medio, sí, ¿te acordás? Cuando el tema del COVID. Sí. Uruguay, de hecho, la última vez que nosotros nos sentamos en este living los tres, Uruguay representaba un 12% de las exportaciones, o de las importaciones, mejor dicho, de China. Hoy en día Uruguay es un 7% y Australia subió a un 12%. Entonces, ¿pudo capitalizarlo? Sí. ¿Hasta dónde? Hoy en día Uruguay dejó de exportar lo que estaba haciéndolo a China. Es precio, es seguridad, ¿qué es? Y yo creo que es una suma de todo. Alejandro, estamos hablando de un tema trascendental para el país, no solo para el sector, que es la inserción internacional. ¿Cómo estás viendo, y a propósito de política de carnes, cómo estás viendo la actuación del Instituto Nacional de Carnes, de este nuevo INAC? Nuevo, digo, con el cambio de gobierno. Bien. ¿no? Sí, no, a ver, hoy en día tenemos a la presidencia, a la cabeza del instituto, tenemos a alguien que estuvo en la industria, él tiene que saber de primera mano cuáles son los puntos débiles. Hablo, insisto, del punto de vista industrial que tiene la cadena y cómo puede hacerlos para mejorar. Yo siempre voy a celebrar un instituto que busque promocionar la carne y no intensifique sus recursos sin tiempo en querer fiscalizar o querer hacer más de lo que se está haciendo en cuanto a organismo fiscalizador en el mercado. Entonces, desde la industria, yo estoy seguro que cualquiera de mis colegas va a estar de acuerdo conmigo, que siempre vamos a estar de acuerdo en que el instituto salga a promocionar. Vos estabas, recuerdo siempre una presentación que hizo Stanham cuando inicialmente él, digamos, lanzó una nueva ola de inversiones para promocionar la carne uruguaya y el diferencial de invertido por tonelada entre Australia, el MLA y Uruguay y INAC era, como que te diga, 1 a 10, ¿viste? Era algo sumamente impresionante.
¿Estás conforme entonces con el plan estratégico de INAC o pensás que se está priorizando más el control y no tanto la promoción? Y insisto, toda estrategia que sea para promocionar, vamos a estar de acuerdo, la vamos a apoyar y vamos a querer que sea satisfactoria y funcione. Siempre hay algo que es lo que tenemos que no estar de acuerdo para poder sentarnos los lunes y ver cómo mejorar. Claro, pero hoy la línea de INAC va en ese sentido, ¿pensás o no tanto y se está priorizando más el control y la fiscalización y se está descuidando la promoción? Yo te diría que hay las dos. Uh-huh. Hay las dos. Vamos a hacer una pausa y hablamos del negocio ganadero en general, pero eso, Martín, Alejandro, en el próximo bloque de Hablemos de Agro acá en Canal 10. Martín, Pablo, teleaudiencia, gustazo enorme de estar de nuevo en la pantalla de Hablemos de Agro para informar sobre el sector agrícola y en esta oportunidad un informe que también tiene que ver con el sector lechero, con el sector ganadero y con los sistemas agrícola-ganaderos, porque el otro día publicábamos una nota en Valor Agrícola y en Rurales del País, una entrevista con Juan Díaz, ingeniero agrónomo, director de Pasture Genetics, que ponía en visualización un informe muy interesante que generaron para la jornada anual de esta empresa respecto de la evolución de lo que han sido las pasturas perennes y los verdeos en los últimos 17 años, según datos de DICOSE, DIEA y SNIC, pero obviamente con un trabajo de ellos en el desagregado de la información para ver no solamente lo que ha sucedido con las pasturas perennes y los verdeos a lo largo de estos 17 años, sino lo que ha sucedido por rubro desagregado en estos 3 puntos que mencionaba: sistemas ganaderos, sistemas agrícola ganaderos y sistemas lecheros. En primer lugar, los sistemas ganaderos han sido los que han sido punta de lanza en el crecimiento, en la intensificación de lo que es la producción, llevando por ejemplo en pasturas perennes de unas 500.000 que se sembraban en 2009 a unas 700.000 que hay registradas en este 2025, y esto teniendo en cuenta también lo que fue la sequía de 2022 y el otoño extremadamente lluvioso que afectó las siembras de 2024, que fueron 2 factores que también impidieron que este crecimiento fuera superior todavía. Esto lo vamos a explicar ahora en unos instantes nada más. Respecto de la lechería, hubo un 5% de descenso en lo que tiene que ver con el área de pasturas sembradas, y respecto de los sistemas agrícolas ganaderos un 10% de incremento. Primero, hacer un comentario respecto de la lechería. Si bien se registró un 5% de descenso en lo que tiene que ver con las pasturas, en los últimos 25 años la superficie total de la lechería ha bajado en un 40%, por lo tanto esta situación de las pasturas acompaña una tendencia de lo que ha pasado con el sector lechero, pero de todas formas, al ver las escalas de una cuestión y de la otra, marca que de todos modos se está intensificando la producción, es decir, con menos se hace más. Y en lo que tiene que ver con el sector agrícola, si miramos una línea de tiempo, según informaba Díaz de Pasture Genetics, de 2000 hasta acá, en los últimos 25 años, podemos ver que había unos 140.000 hectáreas de pasturas sembradas en las zonas agrícolas. Luego vino el apogeo de la soja y esta superficie bajó a la mitad, a unas 70.000, pero después de 2012, cuando se cerró ese superciclo de los commodities, el boom de la agricultura nacional, esta superficie de pasturas en zonas de sistemas agrícolas ganaderos volvió a subir a unas 85.000 hectáreas. Esto marca que si bien hubo un descenso en las pasturas, hay una intensificación porque también son zonas donde se realiza soja, y si bien el área de pasturas bajó, está integrada a los sistemas agrícolas y no bajó a cero, sino que bajó de 140.000 a 70.000, pero volvió a subir a 85.000. Por lo tanto, mirando cualquiera de los 3 sectores, se puede apreciar una intensificación en lo que es la producción, en la siembra de pasturas y en la siembra de verdeos. Para cerrar, volver a un comentario respecto de la ganadería. Si se buscara generar una intensificación similar a esta que estábamos mencionando anteriormente, volverla a realizar, es decir, duplicarla de aquí en adelante, el área de campo natural descendería de un 85% a un 81%, según decía Díaz. Esto significa que si bien hay una contraposición de intereses en cuanto a respetar el campo natural, por supuesto, a la hora de sembrar pasturas o agricultura, no sería significativo este descenso y no cambiaría el discurso de Uruguay como país versus
la cantidad de productividad que se podría ganar. Para cerrar, hoy en Uruguay hay aproximadamente 1.079.000 hectáreas de pasturas sembradas, pero hay que tener en cuenta lo que mencionaba anteriormente, que de no haber sido por la sequía de 2022-23 o el otoño extremadamente lluvioso de 2024, esta superficie de pasturas sembradas podría estar entre el 1.150.000 hectáreas y el 1.300.000 hectáreas. Por lo tanto, se ve que si bien hoy gozamos de muy buenos valores para la carne que pueden impulsar un crecimiento aún mayor de la siembra de pasturas y de verdeos, en esta serie analizada de los últimos 17 años que manifestaba Díaz de Pasture Genetics, se puede ver una intensificación importante de la producción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los precios locales de los principales granos muestran estabilidad en la plaza uruguaya. La soja posición 2026 se negocia a $366 por tonelada, mientras que el maíz posición 2025 se ubica en $230 por tonelada. El trigo mantiene valores más presionados con $182 por tonelada en un contexto global de abundante oferta. En los cultivos de invierno y oleaginosas alternativas, la canola cotiza a $491 por tonelada y la caninata alcanza los $555 por tonelada. En el plano internacional, el último informe mensual de USDA proyecta récord en las exportaciones de maíz estadounidense, recortando sus existencias finales. En el plano internacional, el último informe mensual de USDA proyecta récord en las exportaciones de maíz estadounidense, recortando sus existencias finales. Para la soja de Estados Unidos, las estimaciones permanecen sin cambios. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, caete con un Rosés. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria.
Seguimos en esta mañana de domingo con Alejandro González de Frigorífico Las Piedras, hablando de un tema que es apasionante, indudablemente, como es la ganadería, la producción de carne. Alejandro, 30% más o menos del total de la faena hoy es de corral. Bueno, hay que ver los números o quizás, que mirás. O quizás un poco más, en base a los datos de Dicose, digamos que sí. El ganado que llega a la industria de Dicose de corral, por eso quizás que con suplementación un poco más. ¿Cómo juega en lo que es la estrategia de Uruguay a nivel comercial y de buscar distintas opciones en el mercado internacional el hecho de que se va hacia un camino de mayor intensificación y producción de carne que tiene justamente el tema del grano como actor importante? Yo creo que ahí, Martín, tenés que tocar dos puntos. El primero es, como te decía al principio, el mercado internacional de carnes es flujos. Y Uruguay va a ir por los flujos que desde el punto de vista arancelario le sea beneficioso. Es por eso que también el grano tomó mucha participación entre Uruguay. Hoy la cuota 481, todos sabemos, estamos en los niveles más bajos, son 1.300 toneladas, no hay para crecer. Y ya no va a bajar más. Exacto, lamentablemente es un negocio que sigue siendo atractivo, porque por algo se sigue trabajando, no tanto como antes. Pero nos enseñó cómo trabajar con los ganados con terminación de corral. ¿Son mejores, son peores? No sé, no quiero entrar, no interesa esa discusión, porque eso es un tema, la calidad de carne es un tema que es subjetivo, ¿sí? Pero lo que sí trajo, y es indiscutible que va a seguir estando en Uruguay, es la aceleración de procesos, ¿sí? Yo celebro que hace un mes un novillo de 380 kilos valía lo mismo que un kilo ternero. ¿Por qué? Porque son las señales que tanto pedían los criadores de que acá se necesita más, y que el producir menos no significa que valga menos, sino que al revés, podemos producir más y que valga más. Bueno, de hecho también hubo un dato significativo la primera quincena de noviembre, que las carcasas de novillos superaron los 300 kilos. Otro viejo reclamo también que marca lo que es la intensificación de la producción. Sin duda, y bueno, a ver, hay mucho para mejorar en ese sentido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Brasil y Estados Unidos producen la misma cantidad de carne y Estados Unidos faena 10 millones de cabezas. Claro, sí. Claro. Son razas diferentes también, son sistemas de producción distintos. Pero Alejandro, y el tema, mencionabas la 481, ahora ya no hay más reducción para la 481. ¿El acuerdo Mercosur-Unión Europea puede abrir para carne de corral alguna posibilidad adicional en Europa? Sin duda. Sí. Sin duda, sí. A ver, digo, el tratado trae aparejado dos grandes virtudes o dos ventajas muy grandes. Una es la creación del nuevo cupo, que ahí después los negociadores del gobierno, que yo creo que hay buena calidad humana ahí, tendrán que ver cuánto podremos obtener, y la segunda es la reducción o eliminación de la tasa a la cuota Hilton. Claro, pero el Hilton no puede ser a grano. Comparto, pero todo suma. Insisto, flujos. Ahí ves una oportunidad entonces en Europa para ese tipo de carne. Para todas. Para todas. Para ambas. Con respecto a lo que Pablo te mencionaba, el peso de carcasa, se incrementó. Tu padre es veterinario, o sea, están muy vinculados en lo que es la producción, el corral también. ¿Estamos con un tamaño adecuado de ganado en Uruguay o preferirías un ganado un poco más grande? ¿Adecuado a qué? Esto es subjetivo. A ver, si nosotros comparamos, Australia promedia 310 kilos de carcasa, ¿sí? Uruguay, novillo, 292. O sea, está muy lejos la pelota todavía. Si queremos entrar en nichos de calidad, tenemos que seguir mejorando en lo que es peso carcasa. Ni que hablar de las eficiencias en los costos dentro de las empresas si trabajamos con carcasas más pesadas, ¿no? Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Que vos preferís un animal más grande? Porque te mejora el costo de eficiencia de la industria. Si quiero atender un nicho de calidad, sí. Ahora es un arte. Porque tener carcasa más pesada, pero con un bajo nivel de rendimiento y una capa de grasa así, no le sirve a nadie. ¿Alcanzan 3 millones de terneros? Alcanzan 3 millones de cabezas a ser faenadas. O sea, es un buen inicio, pero estamos lejos. Sí, vamos a cerrar el año 2.400.000 probablemente. 400. Estamos lejos. Con respecto a lo que es el tema, se ha hablado tanto vos hablabas recién de las señales para los criadores. Cerramos también un año con 400.000 cabezas de ganado en pie. Exportadas en pie. 320 más o menos, ¿no? Sí. Mucho. A ver, ¿qué querés que te diga? Soy industrial y yo, si en mis zapatos, vos ponete en mis zapatos, o en nuestros zapatos, perdón, se nos van los animales en pie y 1 de cada 4 kilos que comemos en el mercado interno vienen en cajas de Brasil o Paraguay. A vos te hace pensar, ¿soy yo el equivocado? Mi sector, mi industria, lo que yo me dedico, ¿aporta? ¿Tiene algo que ver? Muchas veces te cuestionás ese tipo de dilemas, ¿sí?
Hay estudios de la consultora hoy actual ministro de Economía que te habla de $500 por cabeza en valor agregado que se dejan de producir si un animal se va en pie. Por el otro lado, yo me pongo en los zapatos de un productor y digo, tengo la posibilidad de exportarlo en pie, si mañana esto baja, tengo un plan B. Está perfecto. Te marca un piso. Está perfecto. Busquemos que esa libertad se dé para todos los sectores, inclusive para la industria, ¿por qué no importar? Bueno, se ha dicho que importar implica, por ejemplo, que se tenga que renegociar todos los protocolos sanitarios, porque el análisis de riesgo en su momento... Importemos vientres que generen terneros nacidos en Uruguay. ¿Pensás que es traer una vaca para que produzca un ternero que nazca en Uruguay y que ese ternero sea uruguayo? O, de lo contrario, si queremos no considerar eso porque puede ser utópico, abramos oportunidades, señor gobierno, abramos oportunidades para que la industria pueda competir de igual a igual con la exportación de ganado en pie. Es decir, como hablábamos hace un rato, un novillo de corral valía lo mismo que un ternero. O sea que si a la industria se le dan herramientas para que compita, la industria lo va a lograr. Ahora, si nosotros estamos compitiendo con la exportación de ganado en pie, que vaya uno a saber qué tan beneficiado no esté en el origen, en cuanto a qué tipo de política social o no sea, no tengo ni idea, no estoy, simplemente son hipótesis. Yo lo que digo es, denos las herramientas para competir, busquen los mejores accesos a mercados, busquen la posibilidad de que la industria pueda acceder con menos aranceles al mundo y yo seguro que vamos a poder competir. Mejor acceso, sanidad, bueno, recién hablaba, traer ganado para reproducción, por ejemplo, una posibilidad. Está el tema sanitario, el estatus sanitario. Hoy Brasil libre de aftosa sin vacunación. Uruguay hace poco reitera de que va a continuar vacunando. ¿Qué posición tenés? ¿La de seguir vacunando? Libre es libre. Ahora, si el día de mañana eso hace que Brasil, o potencialmente se mencionaba que Argentina podía estudiar la posibilidad de dejar de vacunar, hace que entren con hueso a Europa, hacen que entren con hueso a Japón, y vos quedás en el medio, bueno, y capaz que tendremos que, no yo, sino que los expertos sentarse a buscar qué es lo mejor para el país. O sea que no es cerrarlo el tema de decir acá seguimos... Es insistir en libre es libre. Yo insistiría en que libre es libre. Pero sin dejar de mirar lo que pasa, la competitividad que puede llegar a perder en caso de que... Nosotros nos movemos en un sector que es un negocio que es sumamente proteccionista. Todos los países en el globo tienden a proteger la producción nacional y eso cuesta. O sea, eso genera ineficiencias de mercado que se traducen en aranceles o a medidas arancelarias. Si nuestros principales competidores como Brasil y Argentina logran saltearlas por dejar de vacunar, y bueno, no sé, capaz que tendremos que estudiarlo. Pablo, sí, Frigorífico Las Piedras es uno de los actores importantes del rubro ovino. Vamos a hablar algo del rubro ovino también aquí en Hablemos de Agro. Presenta Karcher, la marca mundial de soluciones para limpieza. Karcher marca la diferencia. Con bastante atraso, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer finalmente esta semana el reporte de proyecciones sobre producción, consumo y comercio internacional de las principales carnes que usualmente da a conocer en octubre, pero que por el cierre del gobierno de Estados Unidos durante 40 y pico de días recién se dio a conocer esta última semana. Y las proyecciones para 2026, las primeras proyecciones que realiza el USDA para el año que viene, consolidan la expectativa de un mercado más ajustado incluso que el de este año, en el que el mercado internacional ya ha tenido una marcada firmeza con precios, valores medios de la carne vacuna en el mercado internacional en alza. ¿Por qué? Y bueno, porque los tres principales exportadores mundiales de carne vacuna van a tener un saldo exportable menor el año que viene. Brasil, que es el principal, estaría bajando del récord de 4.250.000 toneladas previstas para ser exportadas en este año que ya estamos terminando a 4 millones de toneladas, un descenso de 250.000 toneladas. Estados Unidos también estaría reduciendo sus exportaciones en algo más de 100.000 toneladas y Australia
también bajaría sus exportaciones, poquito, en unas 20.000 toneladas, pero bueno, también dejaría de crecer y va a estar dejando atrás el récord para este año. Es muy interesante notar el récord de exportaciones de los dos principales proveedores del mercado internacional, Brasil y Australia, y a pesar de eso, los precios en niveles históricamente altos, quizás no récord, pero sí en niveles históricamente altos para la carne vacuna en el mercado internacional, liderado ahora por una demanda muy firme por parte de Estados Unidos, secundado por Europa y con China acompañando en la tendencia. En el caso del Mercosur, los 4 países de la región, como bloque, también vamos a estar exportando menos carne el año que viene, pero la diferencia es menor, o sea, la caída es menor que en el caso de Brasil, porque Argentina estaría compensando, de acuerdo a estos datos, a estas proyecciones de USDA, y Uruguay también podría elevar algo sus exportaciones el año que viene, vía una mayor disponibilidad de hacienda terminada para ser procesada por la industria frigorífica. Y a esto, el complemento de esto son expectativas de importación que fueron corregidas significativamente al alza para China para este año y en la primera proyección para el año que viene las mantienen elevadas, aunque algo inferiores. China estaría importando el año que viene 3.750.000 toneladas, para este año 3.815.000 toneladas. Y en el caso de Estados Unidos también estaría incrementando sus importaciones en el eje de las 50.000 toneladas. Así que, bueno, hemos tenido un mercado muy firme en este 2025. De acuerdo a lo que son los equilibrios entre oferta y demanda en el mercado internacional, deberíamos tener un mercado tan firme como este el año que viene. Presentó Karcher, la marca mundial en soluciones para limpieza. Karcher marca la diferencia. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, cáete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro.
Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha. Por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza. Nosotros también. Cibeles. Confianza que genera resultados. Cuarto bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con el licenciado Alejandro González, uno de los directores de Frigorífico Las Piedras. Alejandro, a propósito vamos a hablar de la planta industrial de Frigorífico Las Piedras. No vamos a hablar de Pocho, de Alberto, pero en un año que cerró con un crecimiento de más de un 6%, hasta el momento, de más de un 6% de la faena de vacunos, el Frigorífico Las Piedras, pero con una caída significativa en lo que es la faena de ovinos. ¿Cómo haces, y que ustedes han sido protagonistas de la faena de ovinos, como lo decía Martín en el bloque anterior? ¿Cómo haces el balance hasta mitad de diciembre que estamos de Frigorífico Las Piedras? Déjame agregarte algo más. Sí es cierto, Frigorífico Las Piedras es sin ninguna duda de las empresas que más ha reducido su actividad en el ovino, pero la actividad o la faena ovina de este año es un 50% si la comparamos con hace 2 años. Al mismo periodo del 2023 llevábamos 1.200.000 cabezas faenadas, hoy llevamos apenas 600 y pico mil cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Sumale al hecho de que no es tan predecible contar con los animales, ¿sí? Es decir, este año el problema más grande fue, los productores ovinos podrán saberlo más que yo, pero los primeros 5 meses del año las lluvias hicieron que las majadas cayeran un poco de estado, no estaban para faena, estaba el espacio industrial para poderlos procesado, porque me consta que nosotros o algunos de nuestros colegas están tratando de hacer faenas semanales, que ese siempre fue una de las quejas o de los reclamos de los productores, ¿no? Que se concentran en el vacuno y dejan el ovino de lado. También la industria ha dejado o ha flexibilizado el tema de los pesos, ha buscado alternativas de mercado que permita trabajar el cordero pesado, no le hacemos miedo al cordero pesado ni lo castigamos como lo hacíamos antes. Pero bueno, a ver, el 80%, para que tengan una idea, el 10% de la producción global del ovino se comercializa, el resto se consume localmente. Y dentro de ese 10%, el 80% lo hace Australia y Nueva Zelanda, con mejores accesos logísticos, envíos aéreos de mercadería de forma diaria a Medio Oriente. Imagínate. Sí, los costos se toman. No solo los costos, la posibilidad de hacerlo, solo si ya tenemos la chance de hacerlo. ¿Sí? Otro tipo de calidad, o sea, el 70% de lo que produce Uruguay, más o menos, según lo último que vi en los números, se vende en forma carcasa. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es muy fácil de sustituir. Mañana Nueva Zelanda está más barato y la carcasa de Uruguay la sustituyen por Nueva Zelanda o por Australia. En la carne vos tenés un programa de trabajo, una venta con carne de marca. Yo quiero esta marca, yo quiero este storytelling, quiero este producto, quiero estas certificaciones o estas calificaciones. En el ovino vos, si estás en el mercado primario de venta de carcasa, insisto, son muy fáciles de sustituir. Y luego, perdón que te interrumpa, el 80% se comercializa con hueso. Claro. ¿Sí? Y Uruguay con hueso puede acceder a muy pocos mercados. Claro. Alejandro, ¿y la faena este año va a cerrar con un incremento en la global del país de un 6%? ¿Qué pensás, qué expectativas tenés con respecto? ¿Es la generación también del ganado de la sequía? Fueron años donde la exportación de ganado en pie estuvo activa. ¿Qué expectativas tenés con respecto a 2026, con respecto al nivel de actividad y la oferta de ganado en Uruguay? Muy buena pregunta. Yo calculo que va a haber una leve reducción, pero no va a estar muy sentido. Sí veo una industria que quiere acelerar los procesos cada vez más y eso va a ayudar, quiera sea no, a mantener el ritmo de actividad. Creció mucho la vaquillona, por ejemplo, este año. Sí. Seguramente sustituyendo... Es un amable filo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no solamente, mayoritariamente en Las Piedras, novillo. Tratamos de concentrarnos en novillos, aunque sí se ha aumentado la proporción de novillones. ¿Y por qué la prioridad del novillo? Porque en algún caso uno ve la faena semanal y llega a ser un 80-90% de novillos. A ver, uno siempre busca el nicho de calidad y la vaquilla no está para preñarse. Esa es un poco la filosofía nuestra.
Está bien. Y si hablamos de la industria, seguimos hablando frigorífico Las Piedras, ¿cómo está el tema de los costos industriales? Tenemos un dólar que sigue deprimido y cada vez ha bajado más en este mes de diciembre, los costos se incrementan. ¿Cómo viene el balance de costos industriales para Las Piedras? A ver, lo que nos pasa a nosotros le pasa a todos los eslabones de la cadena. Producir en Uruguay es caro, más aún si nos comparamos con Brasil, nos comparamos con Paraguay. Ahora Argentina, quieras o no, ha cambiado mucho y se ha nivelado un poco, pero producir en Uruguay es caro. Entonces, si vos tenés un producto que está asociado a altos costos de producción, la diferenciación es la única llave de salida. No puedes apuntar al volumen, puedes apuntar al volumen, hay a dónde ir a costos más bajos y a precios más bajos. Claro. Alejandro, ¿y pasa por aumentar la escala, o sea, por tener mayor producción? Y quiero permitime que te quiero agregar algo a esta consulta y a esta pregunta que te voy a hacer. Por ejemplo, cuando te hablo de aumentar la producción, la escala, la posibilidad de decir, además de frigorífico Las Piedras, sumar alguna otra planta, se ha hablado mucho de frigoríficos que están sin actividad en el país, agrandarse por ese lado puede ser una alternativa para bajar costos y aumentar eficiencia. Uruguay es el país en el que sobra. No creo que no tenemos ningún frigorífico para vender, pero parecería que sí, pero Uruguay es el único país del mundo, o uno de los pocos que sobran frigoríficos y falta ganado. Entonces creo que ¿Y eso qué significa? ¿Que puede existir una oportunidad de mejorar el negocio aumentando la escala y sumando alguna otra planta? Trabajamos a un solo turno. O sea que tenés en la propia planta la capacidad de pasar a una faena de 8.000 semanal. Sí. ¿Y es probable que esto ocurra en el año que viene, por ejemplo? A ver, el frigorífico siempre va a apuntar a un nicho de calidad, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro del mercado competitivo que hay en Uruguay, si vamos a competir de espalda a espalda con los grandes, somos los chicos. Si vamos a competir de espalda a espalda con los grandes al mismo tipo de producto, se nos va a acabar, la carrera es corta, ¿sí? Entonces, primero tenemos que asegurar la calidad, tenemos que seguir, voy a usar las palabras que usó mi padre, creo que en la industria responde 2 o 3, tenemos que enamorar al productor, tenemos que afianzar la relación con los mejores productores del país y tenemos que enamorar a los talentos que tenemos dentro de la planta. Que eso, sin ningún lugar a dudas, es lo que nos va a diferenciar a nuestros colegas. Nosotros tenemos que tener un equipo sólido, un equipo con la camiseta puesto, y eso es fundamental para poder salir a producir un producto apetecible en el mundo a buenos precios y con, sobre todo, poca inelasticidad de precio. Alejandro, hemos hablado mucho de la exportación. El mercado interno es muy importante y ustedes también participan del mercado interno. Mencionabas hoy el tema, cuando hablábamos de exportación de ganado en pie, hablábamos también de carne importada. ¿Cómo está el mercado interno hoy? Bien, a ver, el mercado interno está muy competitivo. Estamos hablando que un 25% se importa y que, te diría que a partir de hace un año y medio, se consume lo mismo de carne que de monogástricos, es decir, cerdo y pollo. Entonces, imagínate, es un mercado que está muy competitivo, muy arriba del precio, pero que se ha sofisticado mucho, ha buscado calidad, así que en ese sentido hay mucho para trabajar. Ustedes, las plantas frigoríficas exportadoras, también pueden importar carne, obviamente hay que cumplir con todo un requisito, pero pueden hacerlo. Ustedes no importan carne. Nosotros importamos carne. Importan carne. Sí. O sea que complementan lo que es la distribución. Uno tiene que tener dentro de su pool de ventas, tiene que tener todos los productos que el cliente quiera comprar para no dejar entrar a otro. Claro. O sea, no cuestionás la importación de carne como, digamos, un tema de... No cuestiono, no, a ver, como te decía, la importación de carne y la exportación de ganado en pie, a veces más en lugar de inactividad, aporta algo, ¿no?, al país o a la sociedad. ¿Me explico? Porque yo estoy en el medio de una producción primaria y una carne que se va encajonada y vos decís, si yo puedo traer una y sacar la otra en pie, digo, ¿qué sentido tengo? Pero insisto, yo creo en la libertad de mercado al 100% para todos los eslabones de la cadena, evidentemente sin perjudicar la imagen de Uruguay y sin poner en riesgo los estatus sanitarios que tiene el país, que tanto ha costado conseguir. Bien, ya estamos prácticamente cerrando, pero ¿te imaginas un 2026, en estas últimas horas de 2025, con una foto muy parecida a lo que es este 2025? O sea, un 2026 parecido, una tonelada de carne vacuna de $5.000, carcasa. Todo tiende a parecer que de la perspectiva internacional nada va a cambiar en este corto tiempo. Yo lo que sí quiero es transmitir el hecho de que es importante que Uruguay logre capitalizar todos los huecos que se nos han dado. ¿Sí? Nosotros no
El tener una buena zafra de precios y poder colocar tu producto, bienvenido sea para que lo pueda capitalizar. Vos decís hacer cambios que tendrían que ser estructurales para poder, digamos... Por un lado, los cambios estructurales y por otro lado, para conocer el producto Uruguay. ¿Sí? Es decir, poder saltear esa barrera que hace que Uruguay no pueda acceder a mercados como el Medio Oriente, que cuesta hacerse conocer dentro de Estados Unidos, que cuesta hacerse conocer dentro de Japón. Ok, hoy Estados Unidos no está. Hoy Australia está enfocado en Estados Unidos, se está mandando un 20%. El 20% de lo que se importa en Estados Unidos viene de Australia. Es cadena, aprovechemos esto para poder mostrar el producto Uruguay y que el día de mañana seamos una de las opciones dentro del pool que se les ofrece y que no seamos una segunda opción. Eso creo que es lo más importante. Lo importante es que tenemos que ir a la pausa, don Manuela nos mata, ya estamos en tiempo. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Los cultivos de alto potencial solo se logran con una correcta planificación. Las malezas resistentes son un reto creciente. Por eso es fundamental incorporar en el manejo herbicidas preemergentes. Supremo 500 SC es la solución eficaz para el manejo de malezas difíciles. Cibeles, la agricultura avanza, nosotros también. Bueno, encaramos el último bloque de este Hablemos de Agro con Alejandro González de Frigorífico Las Piedras. Se nos fue volando realmente el tiempo, Alejandro, así que bueno, un año. Ahora por delante, febrero, hablábamos recién de Medio Oriente, de oportunidades que hay en esa región. En Dubái seguramente de las primeras actividades del año. Sí, fin de enero. Allí hay oportunidad para carne vacuna, carne ovina. Muy linda feria. Muy linda feria. Se ha ido... Viene creciendo mucho. Es un mercado al que creo yo le debemos un poquito más. Eso que te dejan un gusto amargo, que hay oportunidad para crecer, así que ojalá esperemos que en el corto plazo podamos poner más producto uruguayo ahí. Y seguramente vamos a estar hablando Y hablando de productos uruguayos y de cosas muy lindas, te hacemos este regalo de parte de la gente de Tranquera, de Robert y Lucía. Te invitamos a que lo abras, es un recuerdo del programa también. Y además
en años buenos para que tengas, para guardar los billetes que se están generando. Y bueno, y para brindar por un excelente 2026, también de gente de Canelones, de la familia Rosés, allí del Sauce, bueno. Te entregamos también para que disfruten en familia y con el equipo allí del frigorífico. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. A ustedes por abrirme las puertas una vez más. Que tengas un excelente 2026 y el estaremos deseo conversando y además el saludo especial a Pocho y a Alberto, obviamente, pero una familia muy apreciada por nosotros. Muchísimas gracias, lo mismo nosotros. Gracias, Alejandro. Martín, nosotros cerramos y nos reencontramos el domingo que viene. En Canal 10. En Canal Uruguayo.